días, doctor Darío. Muy buenos días, doctora Marta. Bienvenidos a nuestro octavo foro nacional de transporte y ciudades sostenibles. Doctor Darío y doctora Marta, pues le doy la palabra acá a nuestro presidente, sin antes decir muchas gracias por participar en nuestro foro y enriquecernos con su conocimiento. Muy buenos días, muy bienvenidos. Sin más preámbulos, pues una breve presentación de qué es lo que hacemos y le damos trámite. Muchísimas gracias por participar. Bueno, no, un gusto saludarlos. Estaba justamente compartiendo la presentación. Realmente es un placer para la Red Simus estar participando en este importante foro. Agradecerles a ustedes, organizadores y líderes del gremio, por la invitación. Yo soy Marta Lucía Gutiérrez Echeverry, secretaria general de la red. Ya nuestra red lleva más de 10 años en funcionamiento y reúne estamos presentes en más de 37 ciudades, 13 países de América Latina. Entonces, para nosotros es realmente un orgullo poder estar aquí participando. Si me permiten, por favor, preguntarles si les ha llegado ya la presentación. Estaba aquí como revisando. Perfecto. Perfecto, bueno, como les mencionaba, esta charla básicamente la vamos a estar dando con Darío Cardona, que es el Project Manager de nuestra organización. Este primer bloque quisiera darles como una mirada, un panorama de lo que ha venido siendo la problemática de toda la movilidad en el sector transporte en América Latina, concebido desde el masivo colectivo, ver un poco cómo han sido esos problemas que se han venido generando para el sector, ver algunas alternativas que desde los distintos gobiernos de la parte de política pública y de esquemas de financiamiento se han venido generando. Entonces, seguida de mi charla, Darío dará una mirada más hacia cómo debería ser esa reactivación del sector específicamente para el caso de Colombia. Entonces, si me acompañas, por favor, con la presentación. Muy bien, te agradezco. La siguiente, por favor. Ahí, esta diapositiva lo que nos quiere mostrar es básicamente los impactos que tuvo todo el tema de la crisis sanitaria, de una crisis pandémica que puso en jaque a nivel global a todos los sistemas. Y justamente aquí ustedes saben cómo básicamente afectó. La movilidad pues cada vez depende de la demanda y la demanda sin lugar a dudas entra a determinar el tamaño del negocio que lleva a optimizar esos recursos justamente del transporte. Entonces, como ustedes pueden ver en la gráfica, el impacto de reducción de la demanda de viajes del transporte público colectivo en general de las ciudades de América Latina estuvo casi entre un 50 y un 70%. Y para los sistemas de transporte masivo, me refiero tanto a buses como a rieles, ese impacto de demanda estuvo entre un 75 y un 97%. Y aquí yo quisiera resaltar que esa crisis más dura fue justamente en el primer periodo que tuvimos la pandemia entre marzo de 2020. Uno de los sistemas que en Colombia tuvo un impacto pues muy fuerte fue Transcaribe, que llegó a unos niveles de reducción de demanda de casi el 97%. Y en el caso, por ejemplo, de los sistemas de cable en La Paz, en Bolivia, el sistema teleférico, que es uno de los sistemas más extensos que tenemos a nivel mundial, pues esa reducción fue básicamente al 100% por la parálisis del sistema. Y el impacto en aquellas megaciudades en general del transporte público colectivo tanto masivo, y me estoy refiriendo aquí a Sao Paulo, a Buenos Aires, a Ciudad de México, fue de pasar en una pérdida de 5.5 millones de viajes que se hacen diariamente, se redujo casi en 1.5 millones.
Y hoy, pues realmente después de casi año y medio de estar pasando con todo este tema de las vacunas, pensamos que realmente el sistema ya se iba a reactivar, pero pues realmente no es así. Ustedes como gremio lo conocen muy bien, realmente no hemos logrado recuperar esos niveles y en términos generales de las ciudades de América Latina podemos estar hablando que esa reducción de demanda está más o menos aún entre un 40 y llega a niveles de un 60%, siendo, digamos, en ciudades con un nivel optimista realmente, pero no alcanzamos todavía niveles ni siquiera de un 70% de recuperación de la demanda. Yo creo que uno de los casos más críticos que tenemos en América Latina es el caso de Argentina, donde los niveles todavía no alcanzan el 30%. Es el caso también de Brasil, que aún con toda la reactivación que le han hecho, porque justamente empezaron a adoptar políticas de apoyo de financiamiento y de subsidios al transporte para reactivar justamente la demanda de pasajeros, aún todavía no tiene unos niveles estables. El otro caso importante para mencionar es el caso de Ciudad de México. Yo creo que acá es clave decir que el transporte público colectivo lo utiliza el 40% de la población y estamos realmente hablando de más de 50 millones de personas que lo utilizan y el 30% de ese total realiza viajes de trabajo. Entonces, realmente el impacto ha sido muy fuerte en términos de generación de empleo. El transporte colectivo en México, estamos hablando más de 160,000 empleos que genera el sistema. Como pueden ver en la gráfica, otro de los grandes impactos es que se reduce esa demanda, pero la oferta sigue operando entre un 85 y un 100%, con una reducción de esos costos muy importante frente a unos gastos que se aumentaron. Ustedes lo han vivido. Esos gastos básicamente están asociados a todos los temas de salubridad, sanitización que han tenido que adoptar no solamente dentro de los buses, sino en las estaciones e infraestructura misma del sistema. Pero todo esto, ahí tenemos en la imagen algunas noticias de cómo impactó de manera importante todo este tema. Si me acompañas con la siguiente, por favor. ¿Qué generó todo esto? Realmente generó unos problemas multicausales, que es lo que nosotros llamamos problemas públicos. Pero como lo ve esa fórmula en la imagen, ¿qué pasó? Esos problemas traíamos unos problemas históricos importantes y nosotros quisimos con esta imagen clasificar esos problemas desde lo institucional, que ya lo vamos a ver, desde lo financiero, desde la infraestructura, desde la tecnología, que realmente vistos con el COVID lo que hizo fue evidenciar estos problemas históricos y sobre todo que más allá de lo histórico son problemas de nivel estructural que sin lugar a dudas necesita que avancemos en política pública para poderlos resolver. Y sin lugar a duda, pues esto lo que ha traído es problemas a nivel de ciudad. Pero veamos un poco en términos financieros, cómo se generó esa problemática. Como ustedes saben, pues la movilidad es un factor determinante del desarrollo, no solamente económico, sino social de todas nuestras ciudades. Entonces, esa encrucijada de cómo poder garantizar esa sostenibilidad financiera de nuestros sistemas, ya que pues en la gran mayoría de los países y los sistemas en América Latina están en crisis, hay esa reducción de demanda y esa profundización enorme de dependencia de nuestros sistemas a la tarifa como el ingreso central y en un menor nivel el tema de subsidios, que ya vamos a ver algunos ejemplos. Lo que nos está haciendo un llamado importante es la necesidad de, a través de política pública, identificar esas fuentes alternativas de financiamiento, pero tienen que ser fuentes, por ser política pública, sólidas y sostenidas en el tiempo. Y aquí, básicamente, el llamado que nosotros siempre hacemos desde la red es que puedan sumar a
resolver los problemas estructurales que tienen. No solamente podemos pensar en las subvenciones, como lo llaman en muchos países, los subsidios o recursos directos a través de los gobiernos, sino que es importante pensar en cómo los gobiernos pueden activar toda una política de apoyo para las ciudades. Aquí quisiera mencionar algunas buenas prácticas de gremios que, como ustedes, lograron gestionar ante el gobierno nacional. Quiero poner acá un ejemplo, muy seguramente ustedes lo conocieron en Brasil a través de la Asociación Nacional de Transporte Público, conocida como ANTP, y la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Público, la ANTU, impulsaron a través de todo su gremio con el gobierno estadual y federal un programa de apoyo social al transporte público que lo que buscaba, entre otros, era gestionar un apoyo de alivio a través de los subsidios, que al final lograron una asignación importante de recursos que iba a estar dirigido a la tarifa, y la manera de cómo se canalizó justamente ese subsidio fue a través del medio de pago. Ayer ya lo veíamos con Claudio, que lo explicaba muy bien, y las bondades que trae tener un sistema integrado tecnológicamente a través de la tarifa. Pues este es un claro ejemplo de cómo Brasil logró conseguirlo. Otro ejemplo importante para destacar de cómo los gobiernos tuvieron que adoptar estas políticas de financiamiento como medidas de salvataje es lo que pasó en la ATU con la Autoridad Única de Transporte que cubre Lima y Callao, donde gestionaron subsidios que estaban direccionados para la operación, y básicamente el gobierno lo que fija son unas reglas y condiciones muy claras para poder acceder a este tipo de subsidios. En esa misma línea, modelos también que se implementaron, tenemos Uruguay, tenemos Brasil, Argentina, y tenemos también México, que esos subsidios estuvieron más direccionados a cubrir la operación, a garantizar la operación, y muchos estuvieron dirigidos también al tema de combustibles. Para el caso de Colombia, ustedes saben, realmente el gobierno nacional emprendió varias alternativas para el gremio del transporte por alivios de temas de nómina, en el caso de los sistemas masivos a través de redireccionar recursos que estaban destinados por convenios de cofinanciación enfocados para garantizar la infraestructura de los sistemas, lo redireccionaron para la operación. Pero sin lugar a duda, el ejemplo que nos dejan estos modelos es que no fue suficiente, que fueron medidas importantes, pero que creo que generaron el llamado de atención de urgencia de poder tomar política pública de financiamiento. El otro problema multicausal es a nivel institucional. Yo creo que quedó en evidencia el tener una débil estructura institucional, tanto a niveles locales como a niveles nacionales, esa creación de autoridades de transporte por cada modo realmente no es el camino, y hoy lo que nos ha dejado claro es que esa superposición de funciones al final deja también perdidas las responsabilidades y los roles. Y ni qué decir, digamos, en el ámbito empresarial, que como ustedes saben, son muchas empresas del sector colectivo que han tenido que cerrar, que han tenido que quebrar, porque no, bajo ese esquema de modelo afiliador, pues no permiten que el Estado pueda direccionar tipos de subsidio, pues básicamente por esa carencia de estructura empresarial. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que en la gran mayoría, y creo que este es un reto muy importante en política pública de los gobiernos nacionales y locales, de poder emprender esquemas de institucionalidad, de formalización o empresarización del transporte. Este modo, fuente, realmente son quien tiene la mayor demanda dentro de nuestras ciudades. En un más o menos estamos hablando que están entre un 80% que cubren los viajes de una ciudad, y en un menor valor los sistemas masivos cubren ese 30 o 20% en las distintas ciudades. Creo que la única excepción al esquema informal de países que avanzaron y que avanzaron con una política desde hace ya varios decenios es el caso de Chile, que ustedes saben tienen un esquema
esquema de empresarización formal, o el otro modelo muy importante, y acá siempre reflexiono que yo creo que la historia hubiese sido diferente para el resto de ciudades de América Latina, que el esquema hombre-camión es lo que pues prolifera, es el modelo que tuvo Curitiba en la década de los 70, cuando desde un comienzo, lo mismo que como una política nacional lo tuvo Argentina, reorganizaron completamente el sector, y desde esa época los niveles de servicio, los niveles de subsidio y la manera como se fueron canalizando recursos públicos para apoyar una política clara al transporte colectivo, pues sin lugar a dudas ha mostrado unos muy buenos resultados. El problema multicausal desde lo técnico operacional que estamos viendo, esa falta realmente de política de integración multimodal y de política de integración tarifaria, esos niveles bajos de calidad en la prestación de servicio, a veces con muchos, digamos, niveles mínimos de confort en la prestación del servicio, y sobre todo que en la gran mayoría de los esquemas, o bien sea de concesión o bien sea de permisos o autorizaciones administrativas, cuando asignan una ruta, no quedan incluidos en esos contratos modelos o condiciones fijas de indicadores de calidad en la prestación del servicio. Entonces, creo que esos son de los grandes evidencias que quedan, pero al final creo que son las grandes oportunidades que también nos está generando. En el tema de infraestructura, pues, ustedes saben siempre, y creo que en los diferentes escenarios se comenta la importancia de mantener esa armonía y esa sincronización entre políticas de transporte con las políticas de planeamiento del territorio y del desarrollo urbano. Y no es menos porque definitivamente como se diseñan las ciudades, como se diseña la infraestructura, como se defina el uso del suelo, va a depender o no de ese fortalecimiento de los sistemas de transporte público, y sobre todo con esa mirada de poder ser puerta a puerta, de poder garantizarlos con la mayor cobertura y con la mayor calidad. Entonces, sabemos que nuestras ciudades se diseñaron básicamente para privilegiar el transporte privado, pero creo que hoy el costo de oportunidad y todo lo que nos ha dejado en evidencia la pandemia genera también esta oportunidad de poder avanzar en este tipo de políticas públicas. Y bueno, el tema tecnológico, creo que el día de ayer el Congreso se direccionó muy bien para entrar a revisar la importancia del uso de las tecnologías para mejorar los niveles de servicio, de eficiencia, de conectividad y de nuevos modelos de negocio del transporte público. Entonces, aquí es importante decir que lo que nos ha dejado es también la oportunidad de revisar a través del uso de la tecnología cómo generamos unos niveles mejores de servicio y de modelos de negocio. Fíjense que con estas políticas integrales, como las vamos a ver más adelante, esa política pública que tiene que ser holística e integrada y además sistémica, la tecnología va a jugar un papel importante. Si me acompañas con la siguiente, por favor. Y aquí, luego de ver un poco esos problemas públicos multicausales, sus orígenes, pero también las oportunidades que nos están dejando, es un poco dejarles a ustedes este mensaje de las oportunidades de generar un nuevo esquema o un nuevo modelo de la movilidad urbana sustentable, que nosotros lo estamos viendo cimentado claramente en poder definir esas políticas públicas de movilidad urbana sustentable que sean con esa mirada, como les mencionamos. Necesitamos que los gobiernos avancen con una mirada holística, sistémica y coherente. Y cuando hablamos de la coherencia es bajo ese ropaje, no solamente desde lo... ¿Aló? ¿Me escuchan? Bueno, no solamente desde la mirada digamos, desde la política pública, sino desde también los esquemas de financiamiento. En este aparte quiero mostrar un poco como también esos casos de éxito que nos está trayendo todo este modelo de política pública. Y aquí, básicamente, si me acompañas con la siguiente diapositiva, por favor. Con una imagen lo que queremos representar es justamente cómo ordenando
como ustedes pueden ver en esta gráfica, la casita, definiendo un techo, esa política pública general que deja un mensaje muy claro, donde nosotros vemos que la política debe estar orientada hacia garantizar la movilidad, más allá de ser el transporte público considerado como un servicio público esencial, la movilidad debe ser considerada como un derecho social, y en esa medida todas las políticas que hacen parte de ese modelo integral de movilidad urbana sustentable van a estar orientadas con ese sentido sistémico y coherente del reconocimiento del ser humano como epicentro de toda la gestión de una política pública. Entonces, esta figura que nos está llevando, claramente el objetivo de recuperar el sector, de recuperar el transporte de masas, que es el transporte público, pero una recuperación que prospere, que genere prosperidad, sostenibilidad y un esquema de integración realmente como sistema de una ciudad, una red completa. Y esa es básicamente la reflexión importante, y permítanme acá recordar una canción con la que me identifiqué muchísimo del grupo Pimpinela, y no sé cuántos pues de ustedes me acompañan en este modelo generacional de la época en que este grupo salía con sus canciones, y fue básicamente que sacaron una canción que decían: espero que lo llamen el año que se detuvo el tiempo, el año en que todo pasará y algo nuevo realmente tiene que pasar. Y es ahí, yo creo que en ese cambio que nosotros estamos buscando es la reflexión de cómo le aportamos cada uno de los actores que hacemos parte del ecosistema de la movilidad para ese cambio, desde los actores privados, públicos. La academia juega un rol muy importante, las organizaciones multilaterales, la banca, la sociedad civil, todos tenemos que apostarle realmente a la solución, ya que todos finalmente hemos sido parte de este problema que nos atacó de una manera importante. Y esa generación, yo creo, de un diálogo constructivo entre todos los actores tiene que estar cimentado en generar confianza. Y la confianza se construye también trabajando de abajo hacia arriba en esa construcción colectiva de la política pública que permita generar seguridad jurídica y certeza para poder traer inversión privada o inversión extranjera o internacional. Y ahí es donde, al mostrarles esta imagen, lo que nosotros queremos mencionarle es, si partimos de ese reconocimiento de ver la movilidad como ese derecho social, hay tres columnas estructurales de esa política pública: institucional, estructuración financiera y el planeamiento del desarrollo urbano. Si ustedes me permiten, esos problemas multicausales se convierten, que eran los retos para resolver esos problemas, hoy se convierten en los grandes desafíos de cómo los vamos a solucionar. Y creo que hace total sentido, analizando, como ya lo mencioné, esos problemas hoy nos generan una oportunidad. Entonces, en ese sentido, como ustedes pueden ver en la imagen, voy a mencionarlos rápidamente. Cada uno de esos determinantes, como salud pública, sistemas integrados y los que ven en ese orden, es como el ladrillo que va dándole cuerpo a esa casa. No los podemos ver de manera aislada. Si ustedes ven cada uno de estos determinantes para un líder, un gestor de movilidad, si los mira de manera integral, tienen la solución en la mano, tienen muchas experiencias de buenas prácticas que permiten superar muchos errores que se han tenido, y a partir de esos errores, obviamente, tomar las mejores enseñanzas y adaptarlas a nuestros contextos y a nuestras realidades. En el caso de los sistemas integrados multimodales, voy a destacar los más importantes. Aquí hay, como les mencionaba, esos tres elementos estructurales, y lo más importante es que el transporte público hay que verlo desde esa mirada pluridimensional de una ciudad como un 100%. No lo podemos ver de manera sesgada. Y siempre menciono que aquellas ciudades que piensan que un solo modo de transporte es la solución para darle a la ciudadanía o satisfacer esas expectativas de movilidad, claramente son ciudades que no están viendo el futuro ni están viendo
cómo lograr satisfacer las demandas de ese perfil del usuario que cambió, que lo tenemos que caracterizar cada vez más con estas nuevas miradas. Entonces, esa mirada de lograr integrar todos los modos de transporte, asignándole de una manera democrática, muy equilibrada y equitativa a cada modo de transporte su nivel de integración y la complementariedad que tienen unos con otros. No es que unos sean más importantes que otros, sino que sencillamente se complementan. Y creo que acá esa política pública lo que va a permitir bajo esos esquemas de integración es rentabilizar la cobertura con rutas que cada vez sean más eficientes para lograr justamente cubrir ese transporte puerta a puerta de alta calidad que es el modelo aspiracional que nosotros tenemos. La otra, pues, participación y cultura ciudadana. Yo creo que acá este es un gran reto y hay que ponerle mucha lupa. Aquí el volver a generar confianza, generando cambios estructurales en nuestros modelos, tener voluntad política, escuchar a la gente y que esa intervención a través de mecanismos de participación ciudadana generen también decisiones concretas que vienen de abajo hacia arriba, que esos programas de fiscalización y de control ciudadana realmente sean abiertos, transparentes y que haya un control de seguimiento. En la parte de innovación y sistemas tecnológicos, yo creo que acá, como ya lo mencionaba, el reto es gigante. Los gobiernos hoy tienen una labor importante de avanzar en esas políticas que garanticen realmente lo que hoy la industria, la tecnología y la innovación van a unos pasos acelerados. La pandemia, la crisis que estamos todavía viviendo, aceleró cualquier programa que nosotros estábamos avisorando en 4, 5 o 10 años, lo aceleró. ¿Y qué es lo importante acá? Es que ese marco legal, ese marco normativo acompañe y construya de manera colectiva estos avances. Dos conceptos importantes que la tecnología hoy nos está dejando: la movilidad como servicio y la movilidad sin fisuras, esa movilidad integrada o sin interrupciones, que es lo que se llama el Sin System. Y ahí se requiere, tanto en el modelo de la movilidad como servicio, como en la movilidad sin fisuras, integradas, de puerta a puerta, requerirá obviamente una alianza público-privada que impulsará modelos de negocio importantes. Y en el tema de la empresarización del transporte, pues justamente con este gremio, un gremio tan importante que ustedes saben, mueven casi el 80% en la mayoría de ciudades de América Latina de los viajes de una ciudad, pues tenemos que entenderla básicamente desde varios componentes. Pero lo más importante, creo, acá es poder generar esas políticas de sostenibilidad, el cambio de cultura, ese cambio de transformación a ese modelo de costos es importante también. Yo creo que como lo hizo Brasil, y Brasil tiene un modelo importante, lo ha hecho también Chile, es que el gremio de transporte colectivo, si quiso acceder a la asignación de recursos públicos, tuvo que transparentar todo el modelo de costos. Y ese modelo de costos, con esas canastas que a veces le pesan muchos factores que generan ineficiencias finalmente en la prestación del servicio, hay que revisarlas, hay que construirlas de manera colectiva con el sector público si queremos realmente llegar a esos niveles de formalización y que puedan acceder a modelos de financiamiento, a políticas de renovación del parque automotor, a poder adquirir nuevas tecnologías para recaudo, para gestión, para información, para el control de flota. Entonces, fíjense que hay un trabajo y un costo de oportunidad importante, y eso me permite también verlo desde el cambio climático y desde todas las políticas de mejora del medio ambiente, porque el objetivo es justamente mitigar ese impacto de contaminación que genera la flota vehicular que está basada en el diésel o la gasolina, donde claramente las políticas de avance que tenemos es políticas de movilidad de carbono a cero. Y esto, pues, claramente es impulsar políticas de gas, de electromovilidad, de hidrógeno, que no es loco, no es lejos. Como les digo, todo esto viene avanzando de manera muy paralela. Entonces, si queremos realmente como sector buscar apoyos de financiación
políticas de renovación de flota enfocadas justamente a tecnologías en este sentido, es importante avanzar en la formalización del sector. Y aquí, si me acompañas con la siguiente diapositiva, vemos rápidamente el esquema mixto de financiamiento. Una va dependiendo de la otra. No podemos pensar que un proyecto y más una política pública de Estado no tenga financiación. Tenemos modelos referentes en América Latina, en el caso, vuelvo de Brasil, el caso de México, donde elevaron a nivel de carta constitucional la movilidad como derecho social. El mejor modelo que tenemos hoy para ponerle la lupa es Brasil, porque no incluyó una política pública que honrara ese derecho de fuentes de financiamiento, sobre todo alternativas, porque vía tarifa, ustedes muy bien lo saben, no podemos seguir cargando todos los costos y también las ineficiencias que tiene nuestro sector. Entonces, aquí revisar, esta es una imagen donde pues el tiempo no nos da, pero el modelo completo que nosotros planteamos es cómo a través justamente, como lo ven ahí, de esa teoría de los conjuntos y subconjuntos, podemos instrumentalizar esos activos de la movilidad urbana sustentable, de cómo potenciamos el desarrollo urbano, cómo potenciamos políticas de medio ambiente y mitigación de contaminación, y cómo a través del vehículo privado y de todo aquello que genera los altos niveles de contaminación, pues obviamente sean generadores de fuentes de financiamiento redireccionadas de manera específica para financiar una política pública de movilidad urbana sustentable. Si me acompañas con la siguiente, por favor. Y aquí quisiera destacar dos casos de buenas prácticas que me permiten recoger estas dos miradas que les hemos planteado y nuestra intención de transmitirles. Una es cómo a través de los gobiernos puedan impulsar políticas públicas de movilidad, de apoyo al transporte público y de esquemas de financiamiento, tenemos unos casos de éxito para compartirles. El primero de ellos, como lo pueden ver en la izquierda, es el caso del estado de Jalisco, en Guadalajara, México, donde han venido desde un apoyo importante del gobernador y del actual secretario de Movilidad, que permítanme también aprovecho mencionarlo, es vicepresidente de nuestra red, el licenciado Diego Monraz. Han venido impulsando una reforma al transporte que en un comienzo se veía supremamente ambiciosa y que en medio de un contexto de crisis pues claramente hace más complejo su implementación. Sin embargo, aquí recogiendo un poco los planteamientos de poner en orden la casita, fíjense que el tener una cabeza, un líder, el tener voluntad política ha permitido que cada uno de estos elementos, de cada una de las piezas, les permita hoy mostrar unos positivos resultados. Implementaron, solamente para comentarles, el programa emergente de rescate al transporte público. Esto arranca como parte de su política de reestructuración, pero como les digo, la pandemia aceleró todas las decisiones que se pudieran tener en reserva o programadas o planeadas a largo plazo. Esto lo que les permitió a ellos acelerar toda la transformación que ha tenido el transporte público. Han hecho un modelo de renegociación, no solamente de los contratos, de la asignación de todo el modelo de rutas del sistema de transporte convencional, como lo llaman en México, nosotros colectivo, frente al sistema de transporte masivo. Y eso, pues, ha estado de la mano con toda una política de renovación de flota, de implementar un sistema único de recaudo integrado. Ya ayer Claudio se refirió al modelo, mostró algunas imágenes muy interesantes de cómo es esa política de recaudo dual, que a través de uso de tecnología abre el acceso a los usuarios. No podemos seguir perdiendo usuarios y la tecnología no puede ser una barrera, sino es justamente un mecanismo de acceso para todas las modalidades de transporte. Con esta política, básicamente, ¿qué es lo que se quiere mostrar? Es que el mismo secretario generó una reunión, un encuentro con todas las instituciones financieras, donde les muestra toda la política de seguridad jurídica y de certeza para los inversionistas, para préstamos de crédito que acompañen a los transportadores en esa renovación de flota, en poder actualizar completamente el parque automotor
y lo tienen visto desde una mirada paulatina, pero que todo está integrado finalmente con toda la red de transporte masivo que tiene el estado de Hidalgo. Y el otro ejemplo, que lo pueden ver a la derecha, es básicamente con Uruguay. Y aquí vean ustedes cómo ese trabajo coordinado con iniciativas que vienen inclusive del sector privado, organizado, societario como, o gremial, como ustedes también están organizados, CUCSA, que es el gremio, digamos, su par en Uruguay, desde hace unos buenos años, desde el 2017, vienen organizando y tienen hoy muy consolidada la conformación de un fideicomiso financiero que de este hace parte todo su gremio, hace parte también el intendente o el gobierno de Montevideo, y lo que ha permitido es generar un apoyo para poder redireccionar no solamente subsidios, para poder organizar el sector, para darle un marco regulatorio sobre todo a tanto al transportador como a esa relación directa con el Estado. Son dos modelos que nos pareció importante traerlos a colación. Y si me acompañas con la siguiente diapositiva. Gracias. Aquí ya para ir cerrando mi intervención y ser respetuosa con los tiempos y darle paso a Darío, estas son algunas reflexiones que a nivel de América Latina se han venido gestando y que con los casos y ejemplos que les he mostrado es importante revisarlos para Colombia en particular, y es un poco el mensaje que va a dejar Darío. Lo importante de poder generar esos marcos de política pública de movilidad urbana donde considere el todo, el sistema bajo un modelo de integración multimodal, y nuestro sistema lo conforma el transporte colectivo con el masivo. Aquí el transporte debe ser fuente de bienestar social, es el que permite acelerar también el crecimiento, la competitividad. Ustedes son, pues, quienes más saben todos los beneficios y todos los efectos positivos colaterales que trae el poder invertir al sector. Entonces, creo que aquí hay un tema importante que genera ventajas para poder reactivar el sector con seguridad. Como lo mencionaba, ese modelo de financiamiento, muchos de los gobiernos lo vienen haciendo también con políticas de financiamiento como tiene que ser, ojalá definidas muy bien en la línea del tiempo, en el corto, mediano y largo plazo, que permita sobre todo en el inmediato, en el corto, garantizarle fluidez y liquidez económica, caja a los sistemas para que puedan garantizar esa operación. Y estas políticas de estructuración financiera, sí es importante que estén presididas por estudios de factibilidad y prefactibilidad que permitan identificar las fuentes de financiamiento sólidas y sostenidas en el tiempo. Esa política de modernización y reactivación del proceso de transformación del sector, nosotros lo vemos desde tres activos importantes. No voy a entrar en detalle porque pues Darío lo va a hacer, y es básicamente esos tres activos de la movilidad, desde la infraestructura, desde los vehículos y desde la tecnología, vistos como un todo, estimados. No podemos ver de manera separada cada uno de estos elementos, porque al final, si hablamos de mejorar la infraestructura, si hablamos de tener paraderos digitales, si hablamos de la automatización, si hablamos de un transporte colectivo, de un transporte compartido, perdón, si hablamos de la movilidad del transporte a la demanda, si hablamos de cómo poder estandarizar todas las redes, simuladores, infraestructura, fibra óptica, despliegue de servicios de telecomunicaciones, estos activos hay que verlos como un todo y como generadores además de modelos de negocio y de ingresos para darle sostenibilidad a esa política pública. Sin lugar a dudas, el apoyo del Estado en la transformación del esquema hombre camión, informal, afiliador, al esquema empresarial, creo que hay un costo muy rezagado que han tenido los distintos gobiernos a nivel general, y creo que aquí el hecho de sopesar los niveles de demanda que se puede cubrir en una ciudad, tratando con esa mirada del 100%, con esa política de movilidad sin costuras, directa, conectada, la empresarización y la formalización es uno de los objetivos prioritarios que debe estar en la mesa de las agendas públicas. Y en esa medida, el siguiente pues, reto que tenemos
es que esas políticas coherentes, sistémicas, pues incentiven el transporte público y cada vez incrementen más la demanda y generen esa confianza en el usuario y en el no usuario de los sistemas de transporte masivo. Con esto les agradezco muchísimo y le doy paso a mi compañero. Muchas gracias. ¿Darío? Listo, Marta, muchas gracias. Ahí, perfecto. Sí, ahí me escuchan bien. Listo, perfecto. Bueno, voy a compartir mi pantalla para que sea más fácil. Entonces, listo. ¿Ahí están viendo la pantalla? Perfecto. Sí, señor. Bueno. Entonces, para complementar un poco lo que ya vimos con Marta, que creo que fue bastante bueno, lo que vemos es que hoy tenemos una movilidad que está en jaque. Y el problema con esto es que somos el motor de desarrollo de las ciudades. Desde la movilidad somos precisamente lo que movemos las ciudades. Ya vimos lo que pasa cuando una ciudad no se mueve y la economía también se nos va al traste. Entonces, ¿cómo hacemos para afrontar el dilema que tenemos en todas las ciudades? Y es que, ¿cómo podemos evitar el colapso de los sistemas de transporte mientras intenta recuperar una economía en crisis? Creo que ese es el reto que tenemos en las ciudades y es el reto, que podemos nosotros entender que como transporte público somos motor del desarrollo. Entonces hemos querido ver también la solución que pasa a través nuestro. ¿Qué es lo que pasa hoy en las ciudades como las de América Latina? Y es que en la forma en la que nos estamos moviendo, nos estamos gastando algo cercano al 30% de nuestro Producto Interno Bruto. Esto es muchísima plata y es exagerada la forma en la que estamos gastando nuestros recursos, que además son bastante limitados. Si ven las peores crisis en América Latina en estos 2 años, no alcanzan ni siquiera a ser del 15% del Producto Interno Bruto y es una crisis exageradamente fuerte y nos estamos gastando el 30% en la forma en la que nos movemos. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando como sociedad? Y es que estamos subsidiando como sociedad los modos más costosos y menos sostenibles como es el transporte privado. ¿Por qué digo que los estamos subsidiando? Porque hoy las personas que tienen un auto no pagan precisamente por moverse ahí. Estamos pagando toda la sociedad para que estas personas se muevan. ¿Qué es lo que pasa? Esto es un estudio tomado de Canadá, en donde incluso hay subsidio al transporte público. Entonces, aquí en América Latina la cosa es mucho peor que esto. Y es que, por ejemplo, por cada peso que nos gastamos caminando, la sociedad pone 1 centavo, porque es más o menos lo que se gasta uno en infraestructura de aceras y demás. Por las bicicletas, la sociedad pone 8 centavos por cada dólar que nosotros nos gastamos, por cada peso que nosotros nos gastamos. En transporte público, por cada peso que nosotros nos gastamos en la tarifa, la sociedad está poniendo 1.5 pesos que corresponde pues a las infraestructuras y demás que se utilizan, pero por cada peso que nos gastamos en vehículo, que incluye el costo del vehículo, el costo del mantenimiento, el costo del combustible y todos los demás costos en seguros y demás, por cada peso que nos estamos gastando, la sociedad nos está poniendo 9.20 o estamos poniendo como sociedad 9.20 pesos, casi 10 pesos, casi 10 veces más lo que nosotros nos estamos gastando. Es decir, estamos subsidiando con los ingresos incluso de los más pobres a los que se mueven en los vehículos. Entonces tenemos que revertir la situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como les decía, veníamos gastando el 30% de nuestro Producto Interno Bruto en la forma en la que nos movemos, pero si tuviéramos una movilidad realmente sustentable, deberíamos estar gastando menos del 10%, ¿cierto? Es decir, tenemos una oportunidad
hablando en términos de Producto Interno Bruto de una recuperación hasta del 20% de la forma en la que nos estamos gastando esto. ¿Y esto cómo lo hacemos? El transporte público es la solución precisamente para ser el motor del desarrollo de la economía y que podamos estar no solo saliendo de esta crisis con una movilidad sostenible, sino con una economía sostenible y tener un desarrollo sostenido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se han venido comportando los sistemas de transporte? Ya Marta lo contó bastante bien. Esto es lo que pasa con la demanda y la oferta cuando se nos fue al piso. Todavía no hemos recuperado los mismos niveles. Esto en términos de ingresos y costos, los costos se nos quedaron en los mismos niveles que estábamos porque seguimos operando con la mayoría de los sistemas de transporte público. Y esto obviamente generó una crisis que aquí lo llamamos el déficit COVID, que fue creciendo y creciendo y creciendo hasta hacerse completamente insostenible. Entonces, tenemos la oportunidad de recuperar la economía mejorando la calidad de vida en las ciudades a través del empoderamiento de los sistemas de transporte público. Entonces, vamos a ver cuál sería rápidamente lo que vemos como estrategia de transporte público colectivo. Lo ponemos en estos 6 ítems porque son los ítems que vemos básicos. Primero, y creo que ahorita lo estaban hablando muy bien, que es la unidad. La unidad, ¿por qué? Porque tenemos que tener una unidad del sistema de transporte público colectivo hacia la integración con el resto de los sistemas, porque en esa medida que nos podamos integrar, vamos a ser sostenibles. La integración no necesariamente tiene que ser estar todos bajo un mismo modelo de negocio, ni bajo las mismas cuentas. Existen modelos de integración en donde las unidades son independientes, en donde tenemos modos independientes que se gestionan eficientemente y se avanza hacia una integración del transporte público total. Hacia la independencia tarifaria, este es un concepto que yo creo que es bastante importante porque no solo desde el transporte colectivo, sino desde el transporte público completo, necesitamos no estar dependiendo de las tarifas, creo que como lo hablaba hace un momento Marta. Y hacia el avance en políticas públicas y estas tres objetivos que tenemos no los podemos hacer solos, tenemos que hacerlos desde la unidad y tenemos que hacerlo desde la unidad, no solo en lo local, sino en lo nacional y si es necesario en lo internacional. Entonces, esta unidad es el punto de partida que vemos de la estrategia. Sin unidad no vamos a lograr absolutamente nada del resto de los puntos. El siguiente punto, el financiamiento. El COMPES 3167 nos permite la diversificación en los modelos de negocio y nos permite cofinanciar elementos como los vehículos, la infraestructura, la tecnología, tanto en los costos de capital como en los costos operativos. Esto nos permite entonces un abanico muy, muy amplio de financiamiento que todavía no hemos aplicado en las ciudades colombianas. A partir de eso, entonces, podemos tener una diversificación de ingresos que podemos tener a partir también de lo que nos permite el COMPES 3167, que nos llevan también hacia esa independencia tarifaria, como ya mostró Marta en la gráfica de los 3 círculos de cuáles son los modelos de ingresos que podemos tener. A partir de esto, también podemos, o en paralelo, podemos trabajar en la optimización de los modelos de negocio, de la gestión de los activos, de la movilidad, como son los vehículos, la infraestructura y la tecnología, entendiéndolos como modelos de negocio que podemos aplicar diversidad de factores en estos modelos. Ya vimos, por ejemplo, que se pueden tener vehículos de propiedad pública con operaciones privadas, podemos tener tecnologías a manera de servicio, podemos tener infraestructura como modelo de negocio complementario de la movilidad y que sea un modelo de negocio mucho más exitoso en lo financiero. Entonces, la optimización de este modelo de negocio es fundamental para poder seguir en la estrategia. Lo siguiente, y es como lo decía Marta, o sea, tenemos que cambiar el modelo de empresarización hacia la reconfiguración de los modelos de gestión. Esto es fundamental porque la forma en la que venimos llevando nuestros modelos de negocio
hoy de alguna manera se ha venido colapsando y es necesario reinventarnos, aunque la palabra suene muy trillada, pero ya sabemos cuáles son los elementos que podemos ajustar en esa reconfiguración de los modelos de negocio, en donde podemos tener empresas especialistas en operar sistemas de transporte o empresas especialistas en proveer vehículos y conductores en el mejor estado, con capacitaciones específicas, con gestión de mantenimiento ideal, y podemos tener entonces una reconfiguración de los modelos de negocio para que cada uno haga lo que mejor sabe hacer. Eso viene de la mano, obviamente, de la innovación, tanto en los modelos de negocio como en los esquemas de financiamiento. Esquemas de financiamiento, no solo con el COMPES 3167 y la diversificación de las fuentes de financiamiento, sino con ingresos colaterales que dan los sistemas de transporte. Lo hemos visto en Brasil, por ejemplo, como la vinculación con el modelo de negocio de infraestructura y la operación de infraestructura como un modelo colateral del negocio es una muy buena fuente de ingresos que permite estar en el modelo, en el sistema de transporte, teniendo ingresos colaterales que además ayudan para tener lo que vemos arriba, que es el objetivo que nos termina cerrando el círculo, que es una recuperación de la partición modal. Es decir, necesitamos recuperar los pasajeros que tuvimos en algún momento y llevarlos mucho más, porque necesitamos revertir esa situación que veíamos de estar subsidiando los modos privados. Para eso entonces necesitamos, de nuevo, avanzar hacia la integración y avanzar hacia tarifas asequibles. Hoy las tarifas de transporte son nuestra fuente de ingreso, necesitamos esa independencia tarifaria, pero son exageradamente altas para tener una asequibilidad universal en el transporte público. Entonces necesitamos avanzar hacia esa asequibilidad y para eso necesitamos pues cerrar todo este círculo. Para ver algunos puntos específicos, vamos a ver lo que vemos en financiamiento. Voy a pasarme aquí un poco más rapidito. Y es que tenemos, voy a pasarlo aquí rapidito para que lo podamos ver todo. Tenemos un plan de acción que tiene que ser inmediato. ¿Cómo lo vemos? Tenemos algunos instrumentos a la vista que se han aplicado. Tenemos ya algunas de las empresas que están aquí probablemente ya hicieron uso de los créditos que nos pusieron a la vista. Necesitamos los elementos de cofinanciación, como lo decía en la lámina anterior, pero para eso necesitamos avanzar tanto en los convenios empresariales con unas reglas y requisitos hacia la sostenibilidad del 2021 para que queden claros todos los elementos, y un elemento que nos dé claridad en la diferencia de los costos por los diferentes actores para poder tener instrumentos para poder no solo solicitar recursos, sino para pedir recursos a través de cofinanciación y otros elementos. Para eso necesitamos pasar a ese modelo de costos que nos lleve hacia cuáles son los instrumentos disponibles que podemos tener desde el Plan Nacional de Desarrollo y desde el COMPES, para que tengamos un fomento en el 2021, que ya vimos que se empezó a trabajar y se pidió una ley para la recuperación de los sistemas de transporte público masivos, pero el colectivo todavía sigue quedando de alguna manera por fuera en este momento. Entonces, por eso digo, si no empezamos desde la unidad, no vamos a llegar a absolutamente nada de esto, porque necesitamos tener ese punto de unidad. Y a partir de ese trabajo, claramente en Colombia necesitamos una ley de movilidad urbana sustentable que nos permita tener todas las fuentes que nos comentó Marta, que vienen tanto de los vehículos como el desarrollo urbano, como de lo ambiental, como un Fondo Nacional de Garantía de la Movilidad Urbana Sostenible que permita tener elementos de calidad, distribución en los modelos de negocio que estamos innovando. Para eso, entonces, obviamente hay elementos que podemos tener de otros países y otras ciudades que han venido avanzando. El caso de Guadalajara, como lo mencionaba Marta, el caso brasilero, como le mencionaba Marta, también, que tiene un modelo de costos bastante detallado para que podamos avanzar en esta estrategia. Rápidamente, como lo decía Marta, tenemos unas propuestas de un esquema mixto de financiamiento que tiene desde los fondos nacionales hasta los fondos locales, y cómo esto opera a partir del modelo integrado de costos, y termino pues obviamente con la que ya
Marta nos había comentado antes de cuáles son estas fuentes que podemos tener para tener la independencia tarifaria que digo, que nos lleve a la asequibilidad, que nos lleve a la universalidad del acceso al transporte público y que nos lleve a ser el motor o el centro del desarrollo de las ciudades como realmente lo somos. Entonces, podemos ser ese motor de reactivación económica a partir del transporte público. Ahí. Nos pareció una ponencia de repetir varias veces, porque nos parece que hoy se circunscribe al tema del transporte público. Interno me preguntan, ¿quiénes esto que expresaron que lo comparten? ¿Cómo entonces se irradia a las autoridades y a buscar esa comunicación que tanto enfatizar la educación? Esta sería la primera pregunta para seguir con esa las preguntas que tiene el interno. Me excusa, yo te digo. No se escucha. El micrófono. Hay un eco, no sé si ustedes me están escuchando, pero hay un eco de fondo que no me permite escuchar. Si me pongo en silencio para ver si mejora el sonido. Sí, ahí ya se escucha mejor. Claro, pero no los escucho. No, te estaban haciendo la pregunta de que ahora sí. ¿Nos escuchan? Ahí sí. Bueno, que muchísimas gracias por la ponencia, por la exposición, que es digna de repetir en varias oportunidades, y que por el interno nos preguntan que quién es Simus y todo lo que nos expresaron y todo lo que en lo que analizan ustedes, que se convierte en una doctrina, cómo llegamos a expresarlo como voluntad política y que las autoridades no lo puedan aplicar, ya que el transporte público de esta ciudad-región ha hecho inversiones millonarias y que hoy para reactivar esas inversiones están por encima del 30% para darle equilibrio económico a esta rezago económico que tenemos en la total geografía que está hablando del transporte público. Muchas gracias. Y César continuará con las preguntas que están los que están en la zona virtual. Muy bien. Bueno, lo primero, para dar la respuesta de quién es la red, nosotros somos la red líder en América Latina en movilidad urbana sustentable. Somos una plataforma que agremia tanto a las autoridades de transporte, de movilidad de las ciudades, como al sector privado, que está representado justamente por la industria a nivel global y por líderes empresarios del transporte como ustedes, organizaciones como las que ustedes representan, hace parte de nuestra red. También la conforman un grupo de expertos consejeros que para mí es un honor mencionar. Por ejemplo, Claudio Abrano es miembro de nuestra red como experto consejero, los secretarios de movilidad de las ciudades de América Latina son miembros de nuestra red. Entonces, todo este colectivo nos unimos justamente para trabajar a partir de recoger las mejores prácticas, de trabajar en el intercambio de conocimientos para transformar y modernizar el transporte hacia una movilidad urbana sustentable. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente trabajamos dos líneas de gestión importante en nuestra red, la parte de política pública. Somos conscientes que si no atacamos el problema de fondo, y por eso hablábamos del problema público, es a través de políticas. Y hemos trabajado esto con los gobernadores, los alcaldes, los prefectos de América Latina. Nosotros realizamos en el año 2014, y lo pueden encontrar por la web o a través de nuestra página web, la primer cumbre de ciudades líderes en movilidad urbana sustentable. Y esto, permítanme por favor mencionarlo, es
trascendental para la política de América Latina. Se expidió el libro blanco de la movilidad urbana sustentable. Ustedes saben que los libros blancos son aquellos documentos que fijan estrategias políticas de visión de largo plazo en distintos sectores. Tenemos libros blancos en salud, en educación, saneamiento básico. Pues bien, América Latina lo expide para la movilidad urbana y esa casita que ustedes pudieron ver en la gráfica resume esos 10 determinantes para construir política. ¿Cómo lo hicimos? Un trabajo de abajo hacia arriba, como creemos se debe construir la política pública. Participaron 25 alcaldes de las principales ciudades de América Latina, expertos, ciudadanía, autoridades, para trabajar justamente en la formulación de ese libro. Entonces, esa es la carta de navegación en esta línea de política pública. Y la otra parte es toda la parte de gestión técnica, generación del conocimiento. Nosotros desarrollamos desde la red modelos y metodologías para apoyar con estas herramientas a ustedes como líderes, como gestores de movilidad, tanto públicos como privados, para mejorar la gestión de los sistemas de transporte. Ahora, básicamente me preguntaban que cómo lograr esa construcción. Fíjense que el mejor ejemplo que tenemos, y permítanme volver a la cumbre, cuando nosotros realizamos este tipo de eventos, no son un congreso más, son proyectos de ciudad que impulsamos a través de nuestros eventos. El evento es el punto de encuentro, de poder lograr encontrar alcaldes, gobernadores, ministros, sociedad civil, gremios de transportadores, autoridades. Entonces, apalancamos proyectos de ciudad. 3 ejemplos muy concretos para dejarles a ustedes fue cuando nosotros en 2014 llegamos a Lima a detonar e impulsar toda la política de transformación de la reforma al transporte que estaba liderando en su momento la alcaldesa Susana Villarán, con el apoyo de 4 alcaldes muy importantes en su momento de Ciudad de México, de Curitiba, de Río de Janeiro y de Santiago de Chile, el intendente Orrego, que hoy creo nuevamente quedó en las elecciones. Apoyamos justamente eso, se generan unos compromisos de agenda de ciudad y esta agenda de ciudades con ciudades de América Latina. Y de ahí, pues Lima ha servido de base para construir la reforma al transporte y hoy lo que tienen como autoridad única y otras políticas importantes que han podido avanzar. En el caso de 2017, cuando llegamos a Bolivia, convocamos a todos los actores, nuestra política es de abajo hacia arriba, hicimos la cumbre y a raíz de esto, hoy Bolivia está avanzando en un estudio de cómo avanzar hacia una política de integración metropolitana, uniendo el municipio del Alto con el municipio de La Paz. Y en el caso de Ciudad de México, cuando hicimos nuestro congreso, las cumbres y toda esta actividad, apoyamos también porque en su momento el alcalde que suscribió la Declaración de Lima, dio un paso importante para que se expidiera por primera vez la Constitución de Ciudad de México en enero de 2017, cuando se adopta y consagran como primer punto la movilidad como un derecho social. Entonces, esa es la manera como trabajamos, uniendo a los actores público-privados, identificando una agenda común general a los intereses, no trabajamos exclusividad, no trabajamos agendas particulares, generamos agendas públicas, en esa medida convocamos a muchos actores y empezamos a trabajar. Esa es un poco como la dinámica de la red. Muchísimas gracias. Entonces damos trámite a las preguntas que por el chat están saliendo de los que están presentes en la sala. Con gusto, claro. Una pregunta, ¿por qué el Estado general es transporte público colectivo? ¿Por qué el Estado genera la inviabilidad del sistema? Invisibilidad. Ok. Bueno, yo creo que como quedó claro en la charla que hemos tenido, es un gran reto que tienen los gobiernos. Realmente hay un rezago histórico
de falta de visión, yo creería que hay de parte de los líderes, de los políticos, y ese trabajo coordinado que tiene que existir con los técnicos, con la academia, con agremiaciones como las nuestras especializadas en este tema, demostrar la importancia de actualizar los marcos legales que hoy tienen nuestras ciudades y nuestros países. Colombia no es ajeno, ustedes saben que tenemos 3 décadas con el marco de transporte público que rige, pues en particular acá en Colombia, y solamente se ha logrado instrumentalizar políticas en movilidad urbana a través de COMPES, que son de un nivel menor de jerarquía que una ley, no tienen esa fuerza vinculante, y siendo un poco críticos, yo creo que con la mirada acá en Colombia en primera medida, ha faltado liderazgo, ha faltado voluntad política de poder expedir lo que nosotros llamamos, permítame decirlo, POMUS, y desde la red hemos abanderado, liderado, y lo digo con mucho orgullo porque ha sido un trabajo de co-creación con los actores de la movilidad urbana, específicamente con los masivos, que es con quienes trabajamos de manera muy directa acá en el capítulo de CIMUS Colombia. Construimos esa política que la llamamos POMUS, una política pública de financiamiento en movilidad urbana sustentable que mira de manera holística, como les decía, sistémica y coherente a todo el transporte público, y los dos sistemas es el colectivo y el masivo, y tienen que verse como un todo coherente. ¿Y qué ha pasado? Pues que como lo mencionaba, Colombia no ha sido ajeno al resto de países de América Latina, que no han podido avanzar en esa política integradora con esa mirada de movilidad urbana, actualizar los marcos legales, porque considero que solo en esa medida, como les decía, si tenemos ese problema público que es evidente, se resuelve con política pública, no hay otra manera. Liderazgo, voluntad, compromiso y conocimiento, y visión de modelo de país, visión de modelo de ciudad debe estar sobre la mesa para poder, como muy bien lo dice la pregunta, no invisibilizar a un sector que mueve el 80% de viajes en nuestras ciudades. La orientación para llegar a esas ayudas. Perdóname, ¿me repites la pregunta? ¿Cuál sería la orientación para llegar a esas ayudas que tiene el masivo y el colectivo? Mira, yo creo que la única manera es poder formalizar el sector. Y ese es otro de los grandes desafíos que tenemos en mano, y creo que debe hacer parte de la agenda prioritaria, de la agenda pública de los gobiernos. El caso muy concreto que tenemos, por ejemplo, países como México, como Perú, como Colombia, como Ecuador, donde tenemos un gran porcentaje de informalidad del transporte convencional o colectivo, no hay manera de que lleguen estos subsidios si no se vinculan a marcos legales, si no se vinculan a una regulación del Estado, y si el Estado no da las reglas, fija las condiciones, fija además los apoyos financieros. Entonces, la única manera de poder llegar a esas ayudas es formalizando el sector, empresarizándolo. Como les mencionaba, si el sector quiere realmente acceder, que no es solamente a un subsidio, y creo que la mirada tiene que ser completa, es reformar, evolucionar, modernizar, con esa mirada no solo de atender el transporte para las generaciones de hoy, sino para las generaciones futuras, que es finalmente esa mirada visionaria. Entonces, ahí el gran reto es empezar a avanzar, hacerse en ustedes mismos visibles. Creo que eso también es un tema importante. El hecho de que ustedes estén agremiados, que tengan estas organizaciones, les mostraba el caso de Brasil, les mostraba el caso de Uruguay, cómo a través de estas organizaciones logran hacerse visibles con propuestas concretas, con propuestas viables y con una voluntad de ustedes como sector privado hacia el gobierno. Creo que en esa medida, si abren un diálogo donde pues ustedes no se invisibilicen, sino por el contrario, se hagan notorios, directos, con propuestas, se pueden abrir, yo creo que mesas importantes de trabajo y avanzar en la formalización. No de otra manera pueden llegar esos recursos públicos, incentivos, inversión de la banca multilateral al sector.
Bueno, doctora y ingeniero Darío, estamos llenos de preguntas. Por el tiempo vamos a hacer 3 preguntas más y por favor le damos trámite a las preguntas. Antes de la pandemia realizaron una comunicación. Darío, ¿tú escuchas? Yo no escucho. De pronto, si me puedes apoyar si tú la escuchas. Hola, hola. Buenas tardes. No tiene problemas con el audio, pero la pregunta sale en la pantalla. Sí, aquí dice, de parte de nuestro sector, hasta antes de la pandemia realizamos un avanzado programa de modernización sin ayuda o subsidio alguno del Estado, apuntándole siempre a tecnologías limpias. Y efectivamente, o sea, ahí precisamente el avance que se venía o se viene realizando del parte del colectivo es supremamente importante. Y por fuera de Medellín se ve el modelo de empresarización del colectivo de Medellín se ve como uno de los ejemplos a seguir también. ¿Qué vemos nosotros? Es que, primero, el tema de la unión es supremamente importante, porque quizás nos ha hecho falta mucho tener elementos comunes para poder tener esa visualización que se tiene en todos los ámbitos de gobierno. Si ven, por ejemplo, el año pasado los sistemas de transporte masivos fueron portadas de las principales revistas, de los principales medios, y el transporte público colectivo de alguna manera hasta en los medios quedaba rezagado. Entonces es importante tener esa unidad tanto en el mostrar los resultados, tanto los buenos como también ser propositivos en todo esto. En todo el ejercicio legislativo que se hizo para llegar a la ayuda en los sistemas de transporte, por ninguna parte se veía al transporte colectivo de prácticamente ninguna ciudad trabajando de la mano para llegar a tener recursos para el transporte colectivo. Entonces, eso es importante. Dale, Marta. Sí, yo también quisiera acá destacar que efectivamente Medellín, como buen referente de movilidad y de políticas de movilidad que tenemos, yo también quiero destacar el trabajo que ustedes como gremio han hecho, y yo creo que ha surgido justamente como lo mencionan en las preguntas de iniciativa de ustedes. Ustedes a través de esos convenios empresariales han logrado tener, yo creo que avanzar de una manera impresionante, y de verdad que aprovecho para reconocerlo, porque ustedes no solamente se han quedado en un esquema de empresarización, sino han involucrado unas muy buenas prácticas en temas de tecnología, en temas de renovación de flota, pero siento, y ustedes me corregirán, por supuesto, que ha sido un esfuerzo más del privado, ¿cierto? Que han contado con un apoyo de la autoridad en Medellín, que es el área metropolitana del Valle de Aburrá, han contado con unos lineamientos y un apoyo importante, pero creo que esto tiene que llevarse a nivel de política nacional. No solamente se puede quedar con el apoyo, que es muy importante, ha sido muy importante. Ustedes son referentes y nosotros en muchos de nuestros escenarios también hemos compartido cómo han venido reorganizando con paradas, con tecnología, como lo mencionaba, de renovación de flota, de tecnología al interior de los buses, que esto ha sido justamente iniciativa de ustedes con el apoyo de estos esquemas de la autoridad. Sin embargo, cerraría mi intervención en que se necesita esa política sostenida a nivel nacional. Necesitamos en particular acá en Colombia que se avance en esa mirada de recoger un trabajo extraordinario. Es que creo que aquí no se puede desconocer y creo que se tiene es que sumar todos los compes que se han venido haciendo, que ustedes saben es política de recomendación, pero quien tiene la competencia de definir la política, sin lugar a dudas, es el Ministerio de Transporte. Esa competencia no se puede delegar. Planeación distrital es un órgano consultivo técnico que da esa recomendación, pero creo que el costo de oportunidad que tenemos en Colombia es elevar todos estos modelos a una ley nacional.
las últimas 2 o 3 preguntas esas para darle trámite pues, a la conclusión de este panel y continuar con el área metropolitana, que es la que sigue en la ponencia de esta mañana. Listo. Dice, hoy en Latinoamérica la mayor parte de los países subsidian el transporte público colectivo. Si quieres, Marta, se quedó un segundo. ¿Me escucha? Listo. Dice, hoy en Latinoamérica la mayor parte de los países subsidian el transporte público colectivo en un porcentaje que en promedio van del 15 al 70%, y es un éxito la modernización de las flotas. Completamente de acuerdo. Y precisamente en América Latina lo que hemos buscado es tener no solo subsidios, a mí me gusta llamarlo más fomento, porque el subsidio se entiende en muchas partes como a fondo perdido, nos gusta llamarlo fomento, al fomento al transporte público, y de hecho se busca es que vayan hacia los sistemas integrados de transporte, que es hacia donde debemos avanzar. Entonces, el transporte público colectivo debería estar moviéndose hacia la integración de los diferentes modos. Vuelvo y repito, no necesariamente tiene que ser bajo una misma cobija, pero sí tener integración que le permita a los usuarios moverse en diferentes modos, y de esta manera ya podemos tener las fuentes de recursos que vimos desde la presentación de Marta, a través de los mecanismos como el COMPES 3967, como el Plan Nacional de Desarrollo, que permite ya estos elementos. ¿Qué nos falta? Es unidad y tener un proyecto listo, que eso es también, yo creo que lo más importante. Marta. No, Dari, yo creo que me suma tus palabras. Muy, muy concreto, sí. No, también. ¿Tienen otra? La siguiente pregunta. ¿Cómo se puede esperar que reiniciemos el programa de modernización cuando los precios de compra se han incrementado cerca de un 30%? Nuestra productividad se ha reducido en más de un 25%. Bueno, yo creo que el contexto de crisis económica es mundial, es a nivel global. Las expectativas de recuperación del sector, y lo ha dicho ya el Fondo Monetario Internacional y las organizaciones, pues obviamente que han evaluado el comportamiento y el crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestros países, pues está rezagado realmente. Es un incremento muy lento. Entonces, creo que en medio de esta crisis, la solución no es quedarnos quietos o, digamos que, justificar el no hacer o no avanzar por la crisis. Yo creo que es importante ir estructurando el modelo de negocio, identificando esos mapas de actores importantes, afinar una propuesta, como lo mencionaba Darío, y finalmente buscar los inversores. Hay, digamos, el COMPES que ya mencionó Darío, donde le da oportunidad al sector, a nuestro sector, de poder generar modelos de negocio, fuentes de financiación. Entonces, creo que hay un recurso importante, hay unos instrumentos que en particular en Colombia se están dando, hay que hacer uso de esto, pero sin dejar de lado el trabajo coordinado con los gobiernos, digamos, los gobiernos locales, los gobiernos nacionales. Es importante, partiendo de un buen proyecto, de un proyecto que sea sostenible, de un proyecto que, digamos, recoja todas esas políticas del Acuerdo de París, de la Agenda de Desarrollo Urbano, que básicamente se encierran en un concepto de movilidad como desarrollo urbano sostenible, desde el componente social, económico y financiero y ambiental. Creo que eso sería, digamos, como una buena fórmula para avanzar. Bueno, a solicitud de las preguntas que hay internamente, vamos a abrir unas 2, 3 más porque hay muchas preguntas. Entonces, por favor, sigamos preguntando por el interno. ¿Cuál pregunta sigue?
¿Cómo se puede esperar? No, Esa ya Esa es la anterior. La siguiente pregunta. Más que una pregunta, es darle una continuidad a estos ejes temáticos desde la academia y el estudio de los mismos, desde el transporte público colectivo de Colombia para el mundo. ¿Qué opinan los expositores? Coincidimos totalmente. Yo, cuando les mencionaba de poner en orden la casita, que es avanzar en primera línea en adoptar políticas estructurales a partir del problema público, ¿cierto? Y la academia en particular juega un rol determinante en la gran mayoría de modelos exitosos. La vinculación de la academia, de organizaciones como la nuestra, juegan el rol de casi apoyar un observatorio de movilidad, que podamos generar data, que podamos generar estudios, que podamos generar modelos de negocio o alternativas bajo esa mirada también de buenas prácticas y lecciones que se encuentran en los distintos países. Entonces, creo que la academia, como estas organizaciones, jugamos el brazo técnico de la construcción, de la consolidación de una propuesta técnica. Y cada propuesta surge de las necesidades sociales, de los gremios, del usuario, de la ciudadanía, del no usuario. Entonces, es un trabajo colectivo, una co-creación para poder canalizar a través de quienes toman las decisiones. Pero coincido con quien genera esa pregunta, totalmente. Marta, la última. Y eso es así como usted hicimos es un puente para que todos los actores podamos llegar. Desde Medellín y la ciudad región estamos interesados en que esta academia, en que este foro y que desde los transportadores con ustedes pues logremos llegar a la conciencia y al entendimiento de las personas que toman las decisiones políticas y que las embellecen con las normas, porque hoy, en estos 16 meses de pandemia, hemos sido como colombianita. Colombianita iba por todas partes hablando de paz, pero nadie se comprometió a hacer la paz. Lo mismo hacemos nosotros como transportadores. Vamos a donde nos inviten a hablar de transporte, a hablar de nuestra situación, a rogar que estamos en una situación de crisis, pero que realmente nadie toma la decisión de ayudar, de subsidiar o de ajustar para que esta industria siga creciendo. Pues fíjate que le doy toda la importancia y la pertinencia a tu comentario, porque yo creo que es más difícil avanzar en la vida solos. Y hoy la tendencia es el trabajo colectivo, gremial. El gremio que ustedes representan es fundamental, pero creo que ese trabajo que ustedes tienen, propuestas, en fin, toda una maravilla de iniciativas que pueden tener, un trabajo coordinado con la academia, con la red CIMUS, que por supuesto nosotros encantados, nosotros tenemos capítulos regionales para poder definir muy bien la agenda de trabajo, la estrategia, identificar los actores, entonces lo hacemos de manera regional. Acá en Colombia somos muy activos con los masivos, pero pues encantados de trabajar con el colectivo. De hecho, con Darío hemos venido viendo un material importante de planteamientos al gobierno nacional en esta POMUS que les mencionaba, que es la propuesta de política pública, y nos hace falta esa pata, ¿no? La propuesta no se ve cohesionada porque no tenemos las necesidades de ustedes directas, concretas. El referente, el marco, por supuesto lo tenemos, los referentes los tenemos, pero es distinto trabajar de la mano del doliente, del paciente, ¿no? Entonces, pues no, encantados y podemos tener una reunión, un encuentro para poder identificar estas sinergias en nuestras organizaciones y la verdad, muchas gracias por considerarnos un aliado estratégico para ustedes y para avanzar iniciativas acá en Colombia. De hecho, el área metropolitana como autoridad es miembro de nuestra red. Emprendimos un trabajo muy importante de lograr caracterizar
a los usuarios de los sistemas de transporte, una encuesta, y permítanme hacerlo alusión porque pues estamos hablando directamente con la ciudad. Hace ya algunos 2 años, 3 años, levantamos una encuesta de calidad y satisfacción al usuario, donde evaluamos los 9 modos de transporte que tiene Medellín y su área metropolitana, incluido el colectivo, incluido ustedes. Ahí tuvimos la oportunidad de identificar muy bien ciertas, digamos, como el DOFA, que normalmente se llama, del sector de ustedes, de caracterizar a los usuarios, de identificar y también perfilar al no usuario para lograr definir algunas estrategias que permitan atraerlos al sistema. Entonces, ese trabajo coordinado lo hicimos con Metro de Medellín, con MetroPlus, con el área metropolitana, como cabeza, obviamente, del sector, y todos ellos son miembros de nuestra red. Entonces, yo creo que el trabajo de articulación, el trabajo de alinear y que SIMU sea como ese actor que puede articular y buscar esos puntos de encuentro, puede ser una muy buena, digamos, camino de poderlo explorar y construirlo en conjunto, sin lugar a dudas, y por el contrario, nuevamente, gracias por considerarnos. Muchísimas gracias. Le damos la intervención al ingeniero Darío, sin antes agradecer su participación para que se prepare la intervención del área metropolitana que continúa después de que Darío intervenga. Listo, no, para dar cierre, creo que muchas gracias de nuevo por la invitación. Estamos precisamente, yo creo que con Marta veníamos también conversando esto, y es que el sistema de transporte colectivo son las venas de la ciudad, y no se puede entender un sistema de transporte ni siquiera masivo sin la existencia del colectivo. Entonces, en algunos momentos quizás hasta se chocan, pero necesitamos precisamente la cohesión de los sistemas para tener un transporte de verdad, una movilidad sostenible de las ciudades realmente. Estamos en Medellín, y de nuevo, de Medellín salen muchas ideas para el mundo. Desde todas partes nos están viendo de lo que estamos haciendo. Somos un laboratorio de movilidad importantísimo, y tenemos que responder en esa altura para no quedar precisamente como colombianita. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo fraternal. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Que estén muy bien. Muy amable. Hasta luego.